curiosa, pero más curioso aún es conocer ciertos documentos que han ido saliendo con cuentagotas. Una carta, Eric, por ejemplo. Sí, así es. Hay una carta que envía el propio Mehmet Ali Agca a un periódico de Turquía en el año 79. Él define a Juan Pablo II como el gran comandante de la cruzada y él amenaza con matar al Papa en caso de que Juan Pablo II pise suelo turco, como suelo del Islam, dice él en la carta. Curiosamente, esa carta es enviada a un medio de comunicación, a un periódico, una cadena de periódicos que era bastante prooccidental. Se publica la carta. Hay una reacción por parte del editor a esa carta, el editor contesta en una columna a esa carta de Mehmet Ali Agca y Mehmet Ali Agca lo mata al editor, y es por eso por lo que él está cumpliendo actualmente condena en Turquía, en una cárcel turca, por el asesinato del editor. Bueno, primero, ¿tú qué crees que ocurrió? ¿Quién manejaba los hilos de este títere extraño, si es que era un títere? Porque un loco solo parece demasiado raro, ¿no? Demasiado extraño, demasiado extraño. Bueno, hay diferentes versiones. La versión más extendida, que la han incluso negado grandes estudiosos de la historia del KGB, es que el KGB estaba detrás, utilizó a los servicios secretos búlgaros para establecer contacto con los lobos grises, para matar a Juan Pablo II por la intervención del Estado Vaticano, que fue muy importante, para acabar con el gobierno procomunista de Jaruzelski en Polonia y apoyar al sindicato Solidaridad de Lech Walesa. Luego hay otra versión que está bastante extendida, principalmente a través de Gordon Thomas. Gordon Thomas es uno de los mejores historiadores sobre la historia del espionaje israelí. Asegura él que los lobos grises estaban financiados por Irán y que fue simplemente una orden dada por el ayatollah Khomeini para matar a Juan Pablo II. Esa es otra de las versiones que se cuenta, que lo cuenta principalmente, lo defiende Gordon Thomas. Pero todo sigue siendo un misterio. Por cierto, que estamos viendo imágenes de una serie de documentos, de páginas web, Archivo Vaticano. Parece que, bueno, también hay mucha fascinación con este asunto, cuántas cosas se guardan ahí, dicen que ahora algunas se van a poner a la luz. ¿Tú conoces esta historia, Eric? ¿El Archivo Vaticano tendrá tanto como se cuenta? ¿Se puede ver realmente? Es que quiero que los oyentes y telespectadores de Cuarto Milenio lo sepan. Sigue habiendo unas áreas que jamás probablemente sean conocidas por nadie, ¿no? Tú, para poder acceder a la Biblioteca Vaticana, necesitas primero un permiso o una identificación de que eres un investigador. Tienes que presentar bastantes cartas importantes de gente importante que te recomiende para entrar en la Biblioteca Vaticana, que es, digamos, la parte pública del Vaticano. Otro de los documentos muy importantes que necesitas es una carta de tu párroco, donde dice que tú eres un buen católico, eres un buen cristiano y puedes tener acceso a ese departamento vaticano. Una vez que lo has conseguido, puedes acceder a cierto sector del Vaticano. ¿Por qué? Porque el Vaticano no tiene una ley de desclasificación de documentos, como tiene todo Estado democrático. Estados Unidos tiene 50 años a partir de un documento clasificado, España creo que tiene 100 años, etc. El Estado Vaticano no. Entonces luego tiene un departamento que es el Archivo Secreto Vaticano. El Archivo Secreto Vaticano es donde están introducidos todos los documentos que el Estado Vaticano no quiere que nadie lea. Solamente a ese acceso tienen acceso solamente el Papa, a ese Archivo Secreto Vaticano, el secretario de Estado Vaticano y el cardenal que dirige la Congregación para la Doctrina de la Fe. Una cosa, Eric, tú has escrito este libro, que recomendamos por supuesto, La Santa Alianza, 5 siglos de espionaje vaticano, una historia muy poco conocida. Muchos documentos de estos espías vaticanos, a lo largo de los últimos 500 años, iban en ese archivo. Y yo te pregunto a ti te dan permiso, como investigador, periodista, entrar en el Archivo Vaticano, en ese lugar secreto? ¿Qué es lo primero que buscarías de cualquier tema vaticano? Quizá sobre el atentado de la Plaza de San Pedro, tantos. O cualquier otro, ¿no? O cualquier otra historia. Claro, es que tú piensas que hay archivos de... ¿Tú dónde irías exactamente? Bueno, al 13 de mayo, por ejemplo, para saber a ver qué fue lo que le dijo principalmente a Ali Agca en aquella reunión de diciembre del 83. Yo, para escribir este libro, pedí en 14 ocasiones la entrada en la Biblioteca Vaticana, no en el archivo secreto. ¿Qué te dijeron? Y en las 14 ocasiones me mandaron, incluso, bueno, tengo guardadas las cartas, pues por ejemplo, que estaban en Reformas, que en ese momento el bibliotecario jefe, que es un español, un abate español, no estaba en ese momento disponible para ayudarme en los documentos que necesitaba. Es decir, me dieron unas grandes respuestas diplomáticas vaticanas. Eric, espero que en el futuro, y que vengas a contar a Cuarto Milenio, sepamos más secretos vaticanos y sobre todo sepamos lo que empezábamos preguntándonos todos. ¿Qué conversación hubo entre el Papa y Ali Agca? ¿Por qué el resultado de esas palabras que hacen palidecer al Papa son secreto eterno? Quizá un día lo descubramos. Eric, bienvenido y gracias. Es tu casa y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.
Hoy vas a ver un documental exclusivo que hicimos viajando a Londres, a Roma y a Madrid. Viajamos a esas tres capitales europeas para tratar de revelar un interrogante. El interrogante en rigor está en el título del documental. El documental se llama Juan Pablo I, muerte o asesinato. Vos pensás que este Papa llegó al poder del Vaticano para transformar la Iglesia, veníamos de Pablo VI, y la idea era que Juan Pablo I transformara a la Iglesia, que la acercara a la gente, que permitiera tener más claridad en sus finanzas, y en definitiva cuando puso en marcha todo eso, murió. Tuvo 33 días en el papado. Entonces la pregunta básica es, ¿se murió de muerte natural o lo asesinaron? No estaba en condiciones físicas para enfrentar tanto peso, tanto poder, tantos intereses encontrados, o en definitiva una conspiración montada por los sectores más oscuros del Vaticano, la mafia y la logia P2 terminaron con él. Entonces lo que vas a ver a continuación es este documental exclusivo, Juan Pablo I, muerte o asesinato. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Albino Luciani murió la madrugada del 29 de septiembre de 1978, apenas 33 días después de haber asumido el papado con el nombre de Juan Pablo I. Su muerte conmocionó al mundo entero. El Vaticano dijo que se había tratado de un infarto, pero la versión oficial fue de inmediato puesta en duda y el escándalo pisó la Santa Sede. Un escándalo que todavía hoy sacude a la Iglesia. The Bible says, seek ye the truth and the truth will set you free. Maybe that's a page that the current Pope has forgotten to look at lately. I mean, we should direct him towards it. There's very little truth. I mean, what was it? I quote Luciani saying in the book, during those 28 days, he said, I found two things in short supply inside the Vatican. One is truth and the other is a good cup of coffee. Las investigaciones que se llevaron a cabo por la muerte de Juan Pablo I dejaron al descubierto los enfrentamientos que ocasionaron las decisiones que el Papa había tomado durante su breve reinado. Le habían creado muchos enemigos y demasiado poderosos. Rappresentava una visione meno pessimistica sulla realtà di quel momento. Io vorrei ricordare per esempio che Luciani, che aveva questa fede molto tradizionale, però delle idee molto chiare per quanto riguarda la dottrina sociale della Chiesa. ¿Por qué tiene esta actitud el Vaticano de falta de transparencia? Yo creo que porque está ocultando algo importante, y son esos escandalosos negocios vaticanos. Juan Pablo I tuvo desde siempre una actitud desafiante contra la desmedida acumulación de riqueza que ejercía el Vaticano y luchó durante toda su carrera por una iglesia humilde, apartada de los sectores más conservadores del catolicismo. Un uomo che ha mostrato un aspetto di un Dio misericordioso, dolce, comprensivo, amabile, mite. Abbiamo bisogno di queste figure che ogni tanto non ci fanno dire ma in che brutto mondo siamo capitati, tutti arrabbiati, tutti superbi, tutti vogliosi di chissà che cosa. Estaba dispuesto a vivir el Evangelio como Papa, no solamente a cumplir el concilio, sino a vivir el Evangelio con sencillez. Teniendo en cuenta ese compromiso y esos enfrentamientos, la muerte súbita de Juan Pablo I trajo aparejados de manera inevitable muchos interrogantes y un alto número de hipótesis contradictorias. Per quanto riguarda la morte di Papa Luciani c'è chi dice che è stato assassinato. C'è chi risponde che questa è una leggenda del tutto impossibile che venga assassinato un Papa. A chi risponde così io dico ricordiamoci che soltanto 3 anni dopo
al Papa successivo, stavano per assassinarlo in piazza San Pietro. Albino Luciani era una persona que desde joven había llevado una vida saludable y deportista. Realizaba ejercicios físicos, extensos paseos en bicicleta, caminatas por las montañas y se cuidaba en las comidas. Albino Luciani era una persona de bajo riesgo cardiovascular en general. Cualquier persona hipotensa es una persona que sufre pocos infartos, que tiene pocos problemas de hemorragias, no solo cerebrales, sino sobre cualquier otro órgano, que tampoco realizaba comidas copiosas, que no tenía antecedentes de arteriosclerosis, o por lo menos parámetros bioquímicos en la sangre que nos hicieran pensar en que pudiera tener el colesterol alto, los triglicéridos altos, los ácidos grasos altos, de manera que eso pudiera complicar un poco el estado de sus arterias y de sus venas. I appear to be the only person that went back and talked to the doctors who'd examined him, who'd looked after him, who acquired the medical records on this man. At the time of his death, he was considered by Dr. Daros, who had been his physician for 25 more years or more, not only to be well, but very well. Era una persona que gozaba, al parecer, según los últimos reconocimientos que se le realizaron poco antes del fallecimiento, de buena salud en general. Pero hubo un detalle que no tenía que ver con dietas, ejercicios y medicamentos. Juan Pablo I, al mes de asumir, ya tenía previsto tomar decisiones radicales relacionadas con la política económica del Vaticano. He was an extremely well-informed man about the Vatican corruption. So it wouldn't have taken more than 2 or 3 weeks to confirm what he already knew to be fact and then act upon it. Para Albino Luciani era importante el ejemplo de la Iglesia. El que la Iglesia pudiera aparecer mezclada en negocios y en escándalos económicos, no solamente asuntos económicos, sino escándalos económicos, para Juan Pablo I era muy importante. El 28 de septiembre de 1978, el Papa había tenido un arduo día de trabajo. Antes de pasar a la capilla para sus habituales oraciones nocturnas, Juan Pablo I cenó de manera frugal junto a sus más cercanos colaboradores. La sera stessa in cui sarebbe morto, sono cose che io ho già detto, senza mantenere segreti, ha accusato del dolore qui, al petto. L'ha detto a noi, eravamo a tavola, verso le 8 di sera. Poi ha detto, li sento, ma sono passati. Abbiamo detto, chiamiamo il medico. No, dice, non c'è bisogno, sto meglio e sto meglio. Poi l'abbiamo accompagnato in camera verso le 9, abbiamo detto, senta, se questa notte avesse bisogno di aiuto, sopra il letto c'è, noi diciamo in italiano, un pulsante, un switch, you can get it, you can move it, you can call us. But he was calm. And he said, as he went into his bedroom, they said, we'll see you tomorrow, Holy Father. And he used the Italian for, if God allows, and closed the door. El Papa solía despertarse todos los días a las 4 de la mañana, pero esa madrugada las cosas cambiaron. Sorta Vicenzina Taffarel, che quando non lo vide all'appuntamento solito in cappella per la celebrazione della messa alle 5 del mattino, si preoccupò e andò a bussare un'altra volta, vide questa tazzina di caffè che era già fredda e il Papa dunque non era uscito a bere un caffè. En torno a la muerte de Juan Pablo I, la primera hipótesis que se dio fue la oficial, o el diagnóstico oficial, de infarto agudo. Y aunque existía un cierto rictus en la cara, muchas veces interpretado como gesto de dolor, pero otras muchas como simple sonrisa, la verdad es que nada de ello, por lo menos hacía pensar que se pudiera tratar de un infarto, donde el dolor es intenso, angustioso en algunos casos, falta el aire, existe una molestia importante a nivel de la zona superior y izquierda del tórax. Normalmente uno se lleva la mano o intenta pedir ayuda de alguna manera, desparramaría por lo tanto
los folios, sin descartar absolutamente que pudiera tratarse un infarto. Era una causa poco probable. Este diagnóstico no encaja con la forma en que se encontró el cadáver. Había aparecido, al parecer, plácidamente dormido sobre las hojas en las que seguía trabajando en el momento de la muerte, las conservaba todavía en su regazo. Todo estaba en orden en la sala. Tenía unos folios en la mano y todo estaba en orden. Eso no encaja con el cuadro típico del infarto. It is true that, when he died, the Vatican tried to dress up the circumstances of his death a little bit. They didn't want to admit that it was a nun who had discovered him alone in his bedroom, and so they concocted this story about Father McGee having found him reading The Imitation of Christ. And that story, of course, unraveled because it wasn't true. But that's the only, I think, kind of mystery surrounding the death. La noticia se divulgó casi de inmediato. Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, como lo llamaron en su corto reinado, había muerto. Muy pocos creyeron en los comunicados oficiales. Ecco, io credo che la morte ha gettato, non solo per la sorpresa, per la velocità, per la rapidità, ma proprio per il fatto che ha tolto questa figura che così grandi simpatie aveva ottenuto in tutto il mondo per questo suo modo umile di presentarsi. Hijo de Giovanni Luciani y Bortola Tancon, Albino Luciani había nacido el 17 de octubre de 1912 en Forno di Canale, hoy Canale d'Agordo, un pequeño pueblo de montaña italiano. Luciani nasce da una famiglia molto povera, molto umile. Durante la guerra conosce anche la fame e questo lo ricorderà durante una delle sue prime udienze dicendo il Papa ha conosciuto la fame, la mia famiglia ha conosciuto cos'era la fame, per questo io posso capire che cosa ci interrogano i popoli che oggi soffrono la fame, che domande mi pongono. Noi diciamo che le persone nate in montagna sono sempre un po' riservate, hanno poca voglia, diciamo, di chiacchierare, di comunicare, sono un po' serie e affrontano le fatiche quotidiane con precisione, con costanza, ma quello che caratterizza chi nasce in montagna da noi è una certa quale riservatezza. Non vanno a parlare con tutti e di tutto. Albino creció entre las enseñanzas religiosas de su madre y las ideas socialistas de su padre. A los 10 años nació su vocación sacerdotal y desde ese momento se dedicó por completo a la religión, practicando la humildad como filosofía. If you looked in his past, you saw a quite remarkable man. He believed that the church should be the church of the poor and that the church should be poor. He didn't believe it should accumulate vast wealth, and he practiced that throughout his career. En 1935 recibió la ordenación sacerdotal y celebró su primera misa en la iglesia San Giovanni Battista de su pueblo natal, donde también fue capellán y profesor de religión en la escuela Giuseppe Scheiss. En 1941, sus superiores le pidieron que continuara dando clases en la Universidad Gregoriana de Roma. En 1958 fue nombrado obispo de Vittorio Veneto por Juan XXIII y 2 años después se hizo cargo del Patriarcado de Venecia. Allí rechazó todos los lujos y beneficios de confort que le correspondían por su cargo y se mantuvo fiel a su estilo sencillo y humilde. Lui viveva in piccole 2 stanze con la piccola cucina, si faceva la cena, mi faceva il caffè, puliva la tazzina del caffè dopo averla anche la mia. Era questo il personaggio. Nei rapporti col clero era rigido su un punto: no alle intromissioni tra la Chiesa e la politica. En marzo de 1973, Luciani fue consagrado cardenal de San Marcos. Poco más de 5 años después,
El 6 de agosto de 1978, luego de la muerte del Papa Paulo VI, se reunió junto a otros 110 cardenales en la Capilla Sixtina para elegir un sucesor. Luciani se mantuvo al margen de las discusiones y alianzas secretas entre los cardenales. Casi todos coinciden en que Albino quería terminar cuanto antes el cónclave para regresar a su trabajo. Los periodistas todos nos equivocamos. Yo creo que no había nadie que había apostado por el cardenal de Venecia. Entonces, a mí personalmente yo tengo una anécdota que me da muchísima rabia y que, vamos, podría haber tenido la entrevista del siglo y sin embargo la perdí, porque yo a todo el mundo le pedía si conocía algún cardenal para entrevistarle en el precónclave. O sea, que luego ya imposible, ¿no? Pero en el precónclave. Y entonces me acuerdo que en el garaje de casa donde llevo el coche a arreglar, pues me dijeron, ay, ¿sabe usted que hay un cardenal que si quiere usted le habla al secretario porque ha dejado el coche aquí, ha dicho que se lo arreglemos porque en cuanto termine el cónclave se vuelve a su sede? Y digo, ¿y quién es? Y dice, pues se llama Luciani y es el de Venecia. Dico no, esse non è papabile. Il fatto che lui durante tutte le riunioni che i cardinali fanno prima del conclave non interviene mai, non prende mai la parola, oppure cerca di stare quasi sempre nascosto. Racconteranno alcuni cardinali che quasi non si vedeva dove fosse, quasi si nascondesse dietro gli angoli, quasi dietro le porte, non voleva comparire. Después de 3 rondas de votaciones, en las que ni progresistas ni conservadores lograban sacarse ventaja, el cardenal Albino Luciani logró mayoría absoluta. I think the first reaction generally was surprise. I mean, he had not been at the top of the list of most people's expected candidates in that election of 78. Pablo VI había preconizado a Albino Luciani como papa en el año 1972 cuando le puso la estola sobre los hombros. Però Papa Paolo non solo mi ha fatto cardinale, ma alcuni mesi prima sulle passerelle di Piazza San Marco mi ha fatto diventare tutto rosso davanti a 20.000 persone. Perché? Si è levata la stola e me l'ha messa sulle spalle. Io non sono mai diventato così rosso. Il grande successo della candidatura di Luciani, eletto in un conclave lampo per un pontificato che sarebbe stato un pontificato de meteora, e fu una dura lezione per i settori della destra della Chiesa, che si videro isolati in quel momento, in quel conclave, da una grande maggioranza del collegio elettorale. A las 6:30 del 26 de agosto de 1978, la fumata blanca indicó a la multitud que un nuevo papa había sido electo. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Albinum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem. Más de 800 millones de personas, cerca de la quinta parte de la población del mundo, tenían a Albino Luciani como jefe espiritual. Una hora más tarde, el Papa salió al balcón de la Basílica de San Pedro. Había elegido para ejercer su pontificado el nombre de Juan Pablo. Pensiamoci, io non ho né la sapienza cordis di Papa Giovanni e neanche la preparazione e la cultura di Papa Paolo, però
sono al loro posto, devo cercare di servire la Chiesa, spero che mi aiuterete con le vostre preghiere. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente, mai avrei immaginato quello che stava per succedere. El cardenal que estaba a su lado le dijo, si Dios da un peso, da fuerzas también para llevarlo, acepte. Appena è cominciato il pericolo per me, i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Uno ha detto: coraggio, se il Signore dà un peso darà anche l'aiuto per portarlo. I happened to walk into the living room. The news was on television, my wife was watching it, and it was absolutely at the moment that he came out onto the balcony in Rome. And we had had all these years of Paul VI, who had been a very serious, agonized pope. There weren't many laughs around with Paul VI. And this man was beaming. And hence they gave him the name, the Smiling Pope. He radiated joy. And as I say, I do not at the moment practice my Catholic faith, but I knew I was looking at a man who not only deeply believed in his faith, but was gaining from it some inner transcendental joy. Pero más allá de esa alegría pocas veces vista en un papa, Juan Pablo I traía al Vaticano su lema humildad como forma de vida. Una de sus primeras medidas fue investigar el manejo patrimonial de la Santa Sede, algo que sería inadmisible. Está terminando el primer bloque de este documental exclusivo Juan Pablo I, muerte o asesinato, y lo que te queda hasta acá, por lo menos para mí, es que Juan Pablo I quería transformar la iglesia y plantear dentro de la iglesia una transformación, esto es, cuentas más claras, llegar más a la gente. Sin embargo, este mensaje, este mandato quedó trunco. La pregunta quizás a resolver luego de la tanda en el segundo bloque del documental es si quedó trunco por causas naturales o porque alguien conspiró en su contra. Entonces, luego de la tanda, la segunda parte de este documental exclusivo, Juan Pablo I, muerte o asesinato. Empezamos el segundo bloque de este documental exclusivo sobre Juan Pablo I y acerca de si su muerte fue natural o en definitiva fue un asesinato. La pregunta uno la podría formular de la siguiente manera. ¿Pudo haber existido una conspiración montada por la logia PDUE, la mafia y un sector muy conservador del Vaticano para asesinar a un papa que estaba planteando una transformación dentro de la iglesia? ¿Pudo haber existido esta conspiración? A continuación entonces la segunda parte de este documental, que sin duda alguna respuesta a este interrogante tan fuerte, tan profundo, te va a aportar. Vamos a ver. La madrugada del 29 de septiembre, el Papa Juan Pablo I fue encontrado muerto en su cama. Llevaba solo 33 días de gestión al frente de la Santa Sede. El infarto, versión oficial de los hechos, despertó tantas dudas que fue descartada por muchos allegados. Era una persona malata e completamente aspettata? No, avevo parlato ultimamente col suo medico che è veneto di lassù, che mi ha assicurato che il cuore era buono, che poteva reggere, insomma, aveva avuto tante vicissitudini prima, ma secondo il medico in questo momento stava bene. La hipótesis de un asesinato complotado y encubierto desde algún sector de la curia avanzó en cuanto se revelaron los cambios que el sumo pontífice planeaba realizar en la iglesia. La curia romana in quei 30 giorni di pontificato assisté in maniera molto prudente, senza
senza manifestazioni di nessun genere, né in un senso né in un altro, ai primi atti di Papa Luciani, forse sperando che col tempo essa riuscisse a contenerne le spinte riformistiche. Las hipótesis de asesinato comenzaron a sonar fuerte. Los investigadores centraron su atención en las reformas económicas que había previsto Luciani. Juan Pablo I tenía pruebas de estafas millonarias que estaban perjudicando el patrimonio de la Santa Sede. El hombre clave era el arzobispo Paul Marcinkus, director del Banco Vaticano. One of the big problems with the Vatican Bank is that under Paul VI it had been entrusted to an American, Archbishop Paul Marcinkus. Archbishop Marcinkus was a very loyal son of the church, but he had no experience in banking whatsoever. And so I think he had allowed himself, with all the best intentions in the world, but he had been manipulated and deceived by some rather shady Italian bankers. Entre esos banqueros estaba Roberto Calvi, un hombre que al frente del Banco Ambrosiano se dedicaba a lavar dinero sucio de la mafia y filtrar grandes sumas para la logia masónica Propaganda Due. Liderada por Licio Gelli y Umberto Ortolani, la logia se dedicaba al crimen organizado en las altas esferas políticas del mundo entero. When we talk of P2, which is a Masonic lodge which was illegal, it's probably easier if you just think of it as another section of organized crime, because that's what it was. If you wanted to get on in the 1960s and 1970s in Italy, it helped if you joined P2. Cuando Marcinkus decidió vender la banca católica Véneto, que pertenecía al clero de Venecia, el beneficiario fue Calvi. Marcinkus logró además que el Banco de Italia, controlador del Estado, no vigilara los pasos del banquero. La evasión de impuestos y el movimiento ilegal de acciones fueron moneda corriente. But it was an ongoing scam. It wasn't a one-off, because Calvi was constantly going into the money market and saying, Vatican is my protector, fine, they lent him more money. That's just how he built up this over $1.2 billion debt. El socio de Calvi era el abogado y banquero siciliano Michele Sindona, hombre de confianza del Papa Paulo VI. En 1969 lo había puesto al frente de la política de inversiones de la Santa Sede en el extranjero. La idea era que entre Marcinkus, Calvi y Sindona, a quienes se sumaba el secretario de Estado Jean Villot, el Vaticano se transformara en un paraíso, pero fiscal. Todos eran miembros de la P2. Muy bien, mis queridos teleamigos, un buen día. Tengo hoy una gratísima, extraordinaria sorpresa para todos ustedes. Me llegó un mensaje que salió en la televisión egipcia hace más de un mes y que salió en la televisión internacional también, porque llegó la noticia a Colombia. Una de las cosas más impresionantes, más espectaculares, más anonadadoras, más hermosas del planeta. Uno ha leído milagros en la Sagrada Escritura como el de la resurrección de Lázaro, la resurrección de Jesús, ¿no? Es impresionante. Todo lo que hay en la Sagrada Escritura, los milagros que hacía, digamos que Eliseo, Elías, espectacular. Pero igual a esto yo no había visto nada. Quiero comentarlo rápidamente antes de hablar con nuestro querido invitado que vino de Manizales, Agustín. Quiero hablar de esto, de un musulmán que mató a su esposa porque la encontró leyendo la Biblia, imagínense. Y como no quería nada con ella, entonces abrió la cripta familiar y la enterró con su hija de 8 años y un bebé recién nacido, en la misma cripta, imagínense, sin luz, sin agua, sin nada, enterrados los tres. Y le dijo a la policía local que un ladrón
había venido a atracar a su familia y que los había sepultado hace unos días. 15 días después se murió un tío. Y abrieron la cripta para enterrar al tío y encontraron los 2 niños vivos 15 días después. ¿Cómo está uno vivo sin agua, sin luz, sin aire, sin nada? Y resulta que el bebé estaba vivo, un bebé recién nacido, imagínense, su mamá muerta ahí y los 2 bebés ahí. El país quedó en choque, ¿no? Y al hombre será ejecutado conforme a las leyes en Egipto. Y la policía le preguntó a la niña qué hizo para sobrevivir 15 días enterrada con el bebé. ¿Qué hizo para vivir? Entonces ella respondió naturalmente: un hombre que usaba ropas brillantes y tenía heridas en las manos, venía todos los días para alimentarme. Primero alimentaba a la niña, el hombre de ropas brillantes y heridas en las manos. Ya saben quién es, ¿no? Despertaba a mi mamá para que le diera pecho a mi hermanita. Despertaba. Resucitaba a su mamá todos los días, durante 15 días resucitó a esa señora y volvió a quedar muerta. Es que esto fue una noticia internacional. El mundo debió haber colapsado, el mundo debía estar estupefacto, atónito. Hemos perdido la capacidad de asombro frente a unos milagros de esos. Somos capaces de leer libros de unos tontos que se las dan de ateos, de la ateocracia. No, debe ser algo especial ahora. Oiga, qué cosa tan impresionante. Yo pensaba que la noticia de la resurrección de Jesús debía aparecer todos los días en la televisión, en los periódicos, en las vallas, en todas partes. Eso es una cosa histórica, innombrable, indefinible, pero no nos asombra ni a los cristianos. Pero esto es muy impresionante. La niña fue entrevistada por una conocida periodista en la televisión nacional en Egipto, tiene el rostro cubierto, según la costumbre musulmana. Fue Jesús quien vino a cuidarnos. Ahora sé que él hace cosas así. Las heridas que él tenía en las manos eran una prueba de que fue crucificado y que está vivo. Queda claro en todo el país que la niña no puede inventar esa historia, no la puede inventar porque estuvo 15 días enterrada con el niño en una cripta, sin luz, sin agua, sin aire, con un muerto al lado. Si el muerto se hubiera muerto por la infección de la podredumbre del muerto, y decía que el Señor despertaba a su mamá para que le diera pecho al niño. ¿Qué quiere hacer Dios con los musulmanes? En el año 62, la Virgen Santísima en Zaytún se apareció durante 3 años, se dejó fotografiar en una iglesia copta arriba de Egipto. Llamé a mi hijo. Isaías 19 habla de la conversión de Egipto y de Asiria, o sea, de Siria. Después de que sea herido Egipto, Dios lo sanará y se convertirá, y 5 ciudades hablarán el lenguaje de Canaán, o sea, hablarán hebreo o arameo. Impresionante. Es que el pueblo de Israel estuvo en Egipto unos siglos ahí, albergado por Dios. El faraón, la salida de Moisés, acuérdense. Y después la Sagrada Familia estuvo en Egipto. La gratitud de Dios. Dios llamando al pueblo de Egipto, al pueblo musulmán, a volver a la verdadera fe, a entregarse a la verdadera fe. Dios quiere mostrarle al mundo su poder, que está vivo y que Él también resucitó y que se le apareció y permitía durante 15 días que esta señora resucitara cada día y le diera pecho a una niña. Pero esto salió en internet, salió en la televisión egipcia, y no somos capaces de creer, somos unos, perdónenme lo que San Pablo dijo, jactándose de sabios se volvieron estúpidos, dice San Pablo. El hombre está tan enamorado de la materia y tan enamorado del mundo, ¿no? Tan centrado en las cosas del mundo, que un milagro tan espectacular, tan sobrenatural, tan divino, porque eso sí es divino porque viene de Dios, ¿no? Y el único Dios verdadero. No hay Dios musulmán, ni hay Dios de Confucio, ni hay Dios de Buda, ni de Mahoma, ni de nada. No, está sacudiendo a los musulmanes. Inició con la Virgen María en Zaytún, la conversión de Egipto. 3 años apareciéndose la Virgen en la época en que Anwar el-Sadat hizo la paz con Israel, y una imagen de la Virgen de Fátima vino a Egipto y caminó por las calles del Cairo y fue hasta Tel Aviv en avión, ¿no? Después mataron a Sadat. Impresionante, y logró hacer la paz de Egipto con Israel. La Virgen fue la precursora, la pionera de este proceso en donde Dios en pleno siglo XXI hace un milagro tan espectacular, ¿no? Los que no crean, perdónenme, ya no tienen nada que hacer.
Dios se está manifestando de una manera maravillosa, extraordinaria, formidable. Todos los que siguen creyendo en la brujería, en el control mental, en Buda, en Mahoma, pues se fregaron. Mire, es que en un país musulmán, a una familia musulmana, ¿no?, metido en la televisión egipcia, ¿no?, corrido por toda la televisión mundial, una niña que está viva y su hermanito, el bebé, está vivo porque le dieron pecho durante 15 días una muerta, que la resucitaban todos los días para eso. Y nosotros no cambiamos, perdimos la capacidad de asombro, decía un gran político en Colombia hace muchos años, y los colombianos hace rato la perdimos, y los cristianos también, porque Cristo resucitó y está vivo, como dice la niña. Ese milagro debía aparecer todos los días en las primeras páginas de periódicos, en televisión, y debería hacer que fuéramos santos. Eso debería hacer que fuéramos santos, ¿no? Pero nos enamoramos del progreso, de la materia, del desarrollo humano, de lo que Dios nos dio, nos enamoramos, pero no nos enamoramos del dador de las cosas. Lo relativizamos, lo acabamos además. Muy triste eso. Pues este milagro está en todas partes. Va a estar en nuestra página web, en la Corporación Belén, para que usted lo mire. Ahora sí, muy buenos días, mi querido amigo. Agustín viene de Manizales. El Señor no lo bautizó Agustín. Este señor tiene otro nombre, pero lo bautizaron, como bautizaron a Pablo allá en alguna ocasión. Ustedes ya lo vieron en otra ocasión conmigo, aquí. El Señor le ha dictado, y lo voy a decir públicamente porque no es hora de callar, es hora de hablar. El padre Sáenz, el jesuita argentino de 80 años que hace el análisis de 7 grandes escritores a nivel mundial sobre el fin de los tiempos, entre esos Dostoyevsky, Hugo Wast, el padre Castellani, Soloviev, extraordinario el libro del padre Sáenz, dice que queremos apagar la realidad, ¿no?, porque tenemos una esperanza intramundana, progresista, pero no una esperanza en Dios. Tenemos a Dios para que nos dé cosas materiales y hemos desviado la fe. Le hemos quitado el poder a la cruz y a la resurrección de Cristo. Mi querido amigo lleva 8 libros que el Señor le ha venido dictando. A mí me lo remitió el padre Germán Acosta. El Señor le había hablado y le había hablado de mí y le había dicho que yo lo iba a llamar. Empiece por contarnos eso. Buenos días, doctor Rafael. Buenos días, Agustín. Buenos días, hermanos televidentes. Para mí es un privilegio poder venir aquí a compartir mi experiencia con el Señor. Todo esto sucedió un día Jueves Santo en que me encontraba orándole. Le decía, Señor Jesús, ¿yo qué podría hacer por ti mañana, Viernes Santo? Y esa oración que estaba haciendo desde la profundidad de mi corazón fue interrumpida por una voz que me dijo, hijo, toma papel y escribe. Me la repitieron por 3 veces. Al tercer llamado me fui, tomé un cuaderno, tomé un lapicero y empecé a escribir. Ahí Jesús me invitaba a hacer de cada viernes un Viernes Santo. Me invitaba a una conversión de corazón, me invitaba a un volver en mi corazón y mis ojos hacia Dios. Me invitaba a un acercarme a la Virgen María. De momento me vi en una calle pedregosa, en una calle angosta. Pude ver a Jesús que venía hacia mí cargando sobre sus hombros una cruz demasiadamente pesada. Le pude escuchar el respirar dificultoso de Jesús. Me miró a los ojos. Le rodaban a él lágrimas por sus mejillas y me dijo, ¿me ayudas a cargar con la cruz? Pero quiero que lo hagas de una forma voluntaria, de una forma libre, no como lo hizo Simón de Cirene. Me dice, eres libre de decirme sí o de decirme no. Si me dices sí, como pago, imprimiré en tu corazón el mismo rostro de mi sagrada pasión, aquel divino rostro que le esculpé, aquel divino rostro que le dibujé a la Verónica en su manto. Esa fue la primera experiencia y de ahí, ese día, un día en que trajeron las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque, aquella santa a la que Jesús le hizo las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, en esa Eucaristía sentí un fuerte deseo de donarme totalmente al Señor.
En esa Eucaristía sentí esa necesidad de entregarle totalmente mi vida a Jesús. Allí, en el momento de venerar las reliquias de esta santa, le dije, Santa Margarita, Jesús a ti en el sagrario te regaló una chispita de amor de su sacratísimo corazón. Dile tú a Jesús que haga lo mismo conmigo. Y al rato de la Eucaristía empecé a sentir fuego en mi corazón. Era un fuego mezclado con alegría, era un fuego mezclado con gozo. Y a partir de allí, a los días siguientes, fue donde empezó Jesús a manifestarse, en donde empezó a Jesús a decir, vas a escribir para mi libro. En las fuentes de mi divino corazón fue el primer libro que dictó él. Van 8 libros por misericordia del Señor, la trilogía, los 3 primeros, en las fuentes de mi divino corazón. En el libro número 1 hallaréis mensajes de amor, en el libro número 2 hallaréis mensajes de conversión, en el libro número 3 hallaréis mensajes de misericordia. El 4.º libro, Triunfo de mi Inmaculado Corazón y Reinado del Sagrado Corazón. El 5.º, Albores de su segundo advenimiento. El 6.º libro, Emmanuel, Dios con nosotros. El 7.º libro, María, Arca de la Salvación. Y el 8.º libro, el reciente, María, Madre del Buen Consejo. Esa es mi experiencia. Habla de los albores del segundo advenimiento. ¿Y el Señor le dice que está muy cerca el segundo advenimiento o no? Doctor, ahí la Virgen María nos va preparando el camino para ese encuentro con el Señor Jesús. La Virgen María dice de que la segunda venida de Jesús, de que el gran día de la misericordia, el gran día de la corrección de las conciencias está tan cerquitica como cuando una persona va caminando y alguien va caminando hacia atrás y le pisa los talones. A ver, yo le voy a decir que lo de la corrección de las conciencias, la Virgen habló en Garabandal de que iba a haber un juicio, un aviso, y ese aviso era una intervención de Dios en la conciencia de cada hombre, que cada uno se vería como Dios lo ve, no como Él se ve. Es que todos nos vemos tan buenos, ¿no? Y tan fácil y todo. Cada uno se vería como Dios lo ve. Dicen que es como un juicio en pequeño, como el juicio de cada uno en pequeño. Y la Virgen dice que algunos se morirán de terror de ver cómo Dios los ve, que se paralizarán los aviones, decía Conchita. Pero resulta que eso lo encontré en el mensaje del tercer secreto de Fátima. Amén. La visión que publicaron de Fátima dice que uno pasa delante de Dios como cuando pasa delante de un espejo. O sea que no solo está en Garabandal, sino que está en Fátima. Lo que quiere decir que ese gran aviso está cerca. Está muy cerca, dice la Virgen O María. sea, hay un aviso, un milagro y un castigo. Bueno, entonces, estamos cerca del segundo advenimiento. Pero me decía Agustín que hace muy poco el Señor le reveló 5 cosas, o digamos las 5 cosas que recientemente el Señor le reveló a Agustín. Yo le creí porque yo he estudiado mucho el tema. Fue la Virgen María, doctor Rafael, en el 9.º libro, que ya estoy próximo por terminar. Ella dice ahí de que vienen varios aspectos, varias características que acompañan el final de los tiempos. La primera es la difusión del error. Ese error va a conllevar a muchísimas personas a la pérdida de la fe y a la apostasía. La segunda característica es la persecución a los cristianos. La persecución a aquellas personas que viven verdaderamente el Evangelio. La persecución a aquellas personas que viven verdaderamente la sana doctrina de nuestra Iglesia católica. La Iglesia remanente, no la Iglesia que niega el pecado, la Iglesia remanente, que niega al diablo, el resto que fiel. niega a los ángeles. Las 5 cosas que la Santísima Virgen le habló hace poco. La difusión del error, o sea, la gran apostasía profetizada por San Pablo antes de la venida del anomos, del hombre sin ley. La persecución de la Iglesia remanente, porque va a haber 2 iglesias. Una iglesia fiel a la sana doctrina y una iglesia que se ha cocinado con la teología moderna, muy abundante, muy grande, dice la mística Ana Catalina de Emmerich y el padre Gobi también. Falso Cristo, falsa iglesia, dice el padre Gobi. Número 3, ¿qué más le dijo la Virgen? La cesación del santo sacrificio de la Eucaristía, ella le denomina el horrible sacrilegio. Acá lo constatamos en
En el libro de Daniel, en Apocalipsis también. La cesación del sacrificio perpetuo, en Apocalipsis también. Cuando la abominación de la desolación se siente en el lugar santo, dijo Jesús refiriéndose a una profecía de Daniel, pero hacia adelante, ¿no? Jesús no la remite hacia atrás, sino hacia adelante, o sea, el anticristo y la cesación de la Eucaristía, que es lo que detiene, lo que retiene la aparición del hombre sin ley. San Pablo dice, cuando se aparte el que lo retiene, entonces aparecerá el anomos, el hombre sin ley. Muy bien, la cesación es bíblica, ¿no? La cesación del sacrificio perpetuo. ¿Qué más? La cuarta característica, aparecerán fenómenos extraordinarios en el cielo. La quinta, surgirán guerras. Bueno, fenómenos extraordinarios ha habido y está muy cerca a aproximarse el planeta Marte en agosto. Cada 60.000 años hace una aproximación y se va a ver del tamaño de la Luna, pero va a haber fenómenos más extraordinarios y más grandes. Fenómenos extraordinarios y guerras, me dice usted, ¿no? Sí, doctor. Desde 1900 hasta hoy no ha habido sino 420 guerras, para que tengan la noticia, y golpes de Estado y todas esas cosas. Va a haber mucho más guerras porque el mundo se ha preparado para eso. Nuestros vecinos están preparados para agredirnos. Nosotros también nos hemos venido preparando, todos se están preparando para eso. O sea, Christina Gallagher, la mística irlandesa estigmatizada, dice que Estados Unidos tendrá una guerra civil y es previsible con la recesión económica que entre en una guerra civil que impactará a Europa y después a nosotros y vendrá todos contra todos. China y Rusia se aliarán, se armarán, va a ser una locura las guerras por todas partes. Guerras y revoluciones, Lucas 21, Jesús lo advirtió, Mateo 24, guerras y revoluciones. ¿Y qué más sobre San José? Hay una noticia buena, ¿no? La sexta característica que bien interesante, dice la Virgen María que se reconocerán las virtudes de San José y esa misión tan importante que tuvo él dentro de la historia de nuestra iglesia. Recordemos que San José es el custodio de Jesús y María. Es el custodio y protector de los sagrados corazones de Jesús y de María. Y de la iglesia. Y de la iglesia. La primera iglesia fue la Sagrada Familia. La iglesia, San José. Monseñor Michelini, le recuerdo la revelación de Monseñor Michelini, decía, lo que Dios tiene por naturaleza, María lo recibe por gracia y José por reflejo. San José, mis queridos amigos, más importante que Santa Marta, que San Antonio, que San Francisco y que todos los santos. Sí. El Padre putativo de Jesús, Padre adoptivo, el esposo de la Virgen María. ¿Qué clase de persona escogería Dios Padre para tutelar, para cuidar a su Hijo en la tierra? Pues me imagino que el mejor, ¿no? San José. Santa Teresa de Jesús decía, a algunos santos Dios le concede dar algunos favores, a San José todos, decía Santa Teresa, todos, ¿no? De modo que empiecen a amar a San José. Muy bien, pestes. Se le olvidaron las pestes, porque es que la Biblia dice hambre, peste y terremotos. Claro, con el colapso económico mundial, la hambruna va a ser general. Por eso nosotros estamos enseñando agricultura urbana. En parte por eso, pero más que por eso, por Mateo 25, por la caridad. Tuve hambre, me diste de comer. Pestes, ¿qué dice? Dice el Señor, en unión con la Virgen María, de que acaecerán diferentes pestes. Unas van a aparecer unos bichos que se van a posar sobre los copos de los árboles, sobre las plantas, van a empezar a destruirlos. Las cosechas, pues. Las cosechas, el ganado, va a afectar el ganado. También dice ella de que vendrá una nueva epidemia sobre la piel, que causará ulceraciones en la piel y causará también algunos traumas en el sistema respiratorio. ¿Qué diría yo en este momento? De que es solamente abrir nuestro corazón, estar predispuestos en recibir las gracias del cielo, en abajar nuestra cabeza y reconocer de que Jesús está vivo, reconocer de que la Virgen María es esa maestra
de los apóstoles de los últimos tiempos, aquella mujer vestida de sol que tiene esa gran misión de mostrarnos el camino, caminos angostos, caminos pedregosos que nos llevan hacia Jesús. Tumores malignos También. y el SIDA, le dijo la Virgen al Padre Gobi que los tumores malignos y el SIDA correspondían a una frase del Apocalipsis. El ángel lo hirió y una úlcera maligna se extendió por toda la tierra, por la herida que el ángel le dio. Eso fue la primera peste apocalíptica brava y dura. El SIDA, que sigue creciendo por todas partes, los tumores malignos y otras cosas. Son pestes apocalípticas, como la gripa que tenemos en el mundo en este momento, que ha ido creciendo geométricamente y no nos hemos percatado hasta que llegue a unos niveles tales que ya será demasiado tarde para muchos. Pero lo importante no es que nos vamos a morir de una peste, lo importante es que nos podemos morir para la eternidad, la muerte segunda de que habla el libro del Apocalipsis. Es mejor subir al cielo manco y cojo y ciego que no ir al infierno completo. Eso nos dijo Jesús, ¿no? De modo que las pestes pues son un llamado. Este Apocalipsis 9 al final dice: sin embargo, los hombres rehusaron convertirse de sus hechicerías, de sus fornicaciones, de sus impurezas, de sus latrocinios, rehusaron convertirse a pesar de estas calamidades. O sea, no hemos hecho la lectura de las calamidades. Muy bien, estamos muy bien. Bueno, hablemos de la defensa. ¿Por qué no hablamos primero del aceite de San José? Muy bien. Muy importante. En una de las revelaciones que recibí, se habla del aceite de San José. Es un aceite que va a servir para contrarrestar esta epidemia que va a causar la piel, la epidemia que va a ir contra la piel. Pero si está en gracia de Dios, ¿no? Si se está en gracia de Dios, si se está en gracia de Dios, si no, no le va a servir mucho. No va a servir para nada. Dice que va a servir para menguar la turbación de espíritu, las enfermedades del alma, las enfermedades del corazón. Es una forma bien sencilla de prepararlo. Se toma 7 lirios de cualquier color. El lirio es la flor de San José, ¿no? Qué lindo. Se pone el día miércoles con un cuarto de aceite de oliva frente a la imagen de San José. Miércoles es el día de San José. Bueno. Muy bien. Y a los 8 días siguientes, al miércoles siguiente, dice que San José le va a dar todas esas bendiciones a este aceite. Al miércoles siguiente se toman las 7 flores del lirio, se toma el cuarto de aceite de oliva, se mezclan y se ponen a fuego por 7 minutos. Se apelmaza para que salga el aroma, la sustancia del lirio, y ese es el aceite de San José. Qué bueno. Se cuela para que no quede la florecita y ya tenemos testimonios bien interesantes de curaciones a través del aceite de San José. Entonces compre aceite de oliva, mejor mándelo bendecir, tenga una estatua de San José, una imagen de San José bendita también, y póngalo de miércoles a miércoles, el cuarto de aceite de oliva delante de la imagen de San José y 7 lirios en un florero. Al final coge los lirios y los mezcla y los apelmaza, cocina 7 minuticos y saca su aceite de San José. Qué maravilla. La Virgen María dice, presenta la dulce queja a toda la humanidad. Ella dice que en todas las casas hay imágenes de la Virgen María en cada sitio, y que dónde está la de su fiel y castísimo esposo San José. Ella nos invita a que también despertemos esa devoción a San José. Muy bien, tenemos muchos temas, vamos a ir caminando con los temas, que es muy importante. Hablemos de los sacerdotes y perdone, pero vamos a hablar del infierno también. No es que los esté relacionando de ninguna manera, yo los quiero mucho. La Virgen les dice mis hijos predilectos, pero dice que están en crisis.
desde la Salet, los sacerdotes, ministros de mi hijo, por su mala conducta, por su mala vida, por su amor a los placeres y al dinero, se han convertido en cloacas de impureza, dijo la Virgen en la Salet, no dije yo. Mala vida, amor al dinero, amor a los placeres, a la riqueza, sacerdotes. Y sobre todo por sus herejías, muchos ahora, ¿no? Por salir de la sana doctrina. ¿Qué te ha dicho la Virgen de los sacerdotes? El Jueves Santo del 2008, estando orando y preparando mi corazón para recibir a Jesús en ese Jueves Santo, ese Jueves Santo, día maravilloso en que el Señor dejó 3 grandes regalos, la institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor y el sacerdocio. Yo le oraba cuando en uno de los mensajes dice la Virgen María, os pido orar por mis hijos predilectos los sacerdotes. Ella dice que están siendo fuertemente tentados por Satanás. Ella dice que todos los sacerdotes están llamados a ser otros Cristos en la tierra. Ella dice que todos los sacerdotes deben encarnar el Evangelio, deben ser Evangelio vivo, palabra viva. La Virgen María nos invita a orar por todos los sacerdotes del mundo entero. Ella dice que tendríamos sacerdotes santos si oráramos más por ellos, si nos sacrificáramos más por ellos, si hiciéramos penitencias, ayunos por ellos. Benedicto XVI, convocación de un año sacerdotal. O sea, lo que la Virgen le estaba diciendo a Agustín, se lo está poniendo a Benedicto para sacar este documento del año sacerdotal, de las indulgencias por los sacerdotes. La Virgen sabe muy bien, y el Papa también lo sabe mejor, o igual, la crisis de los sacerdotes y la horrorosa crisis de la Iglesia, que la Virgen la profetizó en la Salet. Mi Iglesia pasará por una horrorosa crisis, pero es la Iglesia de Cristo y es la única Iglesia verdadera. Así es. Convocación de un año sacerdotal, miren, lean a Benedicto, tiene indulgencias, orar por los sacerdotes. Claro. Arrancó el día del Santo Cura de Ars delante de las reliquias del Cura de Ars. Con razón el Papa Benedicto nos habla de eso y nos da una cantidad de indulgencias a los laicos para orar por los sacerdotes. Consulte con su párroco, compren el documento Convocación del Año Sacerdotal de Benedicto XVI y oremos por nuestro Papa que se cayó de una escalera y se fracturó un brazo. Bueno, sigamos. ¿Qué más le dice de los sacerdotes? Y ahí fue donde nació la coronilla por las almas sacerdotales y religiosas y el aposento de reparación sacerdotal, en donde ella nos invita a orar por la santificación y conversión de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. La Virgen, por ahí, a algunos prelados que son demasiado prudentes, Aristóteles decía que el exceso de prudencia era cobardía. Les dice perros mudos, en una expresión propia del profeta Isaías. ¿Usted no ha oído esa expresión? Sí, doctor. ¿Sí? ¿También se la han dicho? También. ¿Y por qué se la han dicho? Cuénteme a ver. La Virgen María dice que el sacerdote está llamado a hablar con fuerza, con coraje, como lo hacían los profetas y como lo siguen haciendo los profetas, que no se pueden silenciar ante el pecado de la humanidad, que debe perder los respetos humanos para instar al pueblo a la conversión, hablar desde la verdad, hablar desde las Sagradas Escrituras, hablar desde el magisterio de la Iglesia, desde la sana doctrina. Resulta que Agustín hay cosas que no sabe y que yo he leído, entonces las encuentro en los libros de él porque el Señor se la ha dado a unos místicos o hace un siglo a unos santos, a otras personas. Eso es lo curioso y es la certificación y la verificación. Y no tiene nada contra la palabra de Dios, contra la Biblia. Le habló del pecado de la solicitación de los sacerdotes. Este muchacho no sabía qué era el pecado de la solicitación y se fue para donde un queridísimo obispo amigo mío, santo y buen obispo, y le dijo, no lo quiero mencionar para no meterlo entre problemas, pero le preguntó al obispo si publicaba ese libro y el obispo le dijo, eso está muy bueno, publíquelo. ¿Y quién más lo asesora? Dijo el doctor Rafael, dijo, con mayor razón publíquelo. El pecado de la solicitación
es usar el confesionario, el ministerio del sacerdote, ¿sí? El sacramento de la confesión, para usar la información en favor del sacerdote. La puede usar en favor del sexo, o del dinero, o de los negocios. Usar lo que escucha en el confesionario, usarlo afuera. Eso es un pecado gravísimo, súper grave además. Y parece que la Virgen le habló de eso, de que algunos están incurriendo en el pecado de la solicitación, muy grave. Con razón nuestro Papa nos pide en la convocación del año sacerdotal que oremos por los sacerdotes. Si hay sacerdotes santos, habrá un pueblo santo, y si no, el pueblo estará corrompido también, ¿no? Una crisis como la época de San Benito de Nurcia, donde los monjes de Occidente pues, tenían problemas, como ahora con mujeres. Afortunadamente, menos problemas con niños que ahora, que eso es la abominación que estamos viviendo más horrible, ¿sí? Y con jóvenes. Pero bueno, es contra natura, ¿no? Espantoso. Dice, con razón que la Santísima Virgen dice que los que más van al infierno son de los pecados de impureza, dice, ¿no? ¿Usted ha visto sacerdotes en el infierno? Sí, doctor. Tuve una experiencia, fue bien fuerte, en donde empecé a sentir una turbación de espíritu, en donde empecé a perder la paz, sentía algo que no había, algo malo que había a mi alrededor, y ahí fue donde recibí un mensaje de la Virgen María, en donde ella decía que en el infierno hay muchísimas almas que en vida no creían en la existencia del infierno. Dice que son los que más van al infierno, ¿no? Los que lo niegan. Claro, almas que llevaron una vida de libertinaje, jóvenes que les hablaban de Dios, pero se dejaron atar por la internet, atar por todos, la televisión. Por la televisión, por todo esto. Pero volviendo a su pregunta, ella decía, llamo a toda la humanidad a orar por todos los sacerdotes del mundo entero, consagrados del mundo entero, porque en el infierno hay muchísimas almas de consagrados y allí padecen muchísimo más que otra alma en razón de su ministerio sacerdotal. El sufrimiento allí es espantoso, es verdaderamente cruel como son tratados. Y eterno. Y eterno. Uy, Dios mío. Con razón la Virgen dijo en Fátima, ¿no? Líbranos del fuego del infierno. Así es. Terrible, ¿no? ¿Vio algunas penas allá? Sí, doctor. Pude ver almas que estaban como atadas a cadenas, a grillos, se lamentaban, emitían sonidos de lamento y también otras imprecaciones, otras palabras en contra de Dios. Eso lo oyó Santa Teresa de Jesús, que también estuvo en el infierno. Y decía la Virgen María, lo que más les duele aquí a las almas es la ausencia de Dios y la pena de daño. La pena de daño y el haber tenido tantas oportunidades de salvación y el haberlas despreciado. Los mismos instrumentos de martirio que existen en la tierra también existen allá en el infierno. Y los animales se vuelven dragones, ¿no? Dragones, escorpiones, toman unas formas de monstruos. Y en nosotros está, hermanos míos, en nosotros está en recibir la salvación. Tú que estás viendo este programa, es una oportunidad que el Señor te concede para que le abras las puertas de tu corazón a Jesús y le digas: hoy, Señor Jesús, te entrego mi vida. Hoy, Señor Jesús, quiero asistir al sacramento de la confesión. Quiero no perderme de ese alimento que da salvación y vida eterna, que es la Eucaristía. Hay que llevar vida de santidad, porque la santidad no es solamente para los sacerdotes y los consagrados. Todos estamos llamados a ser santos. Es un mandato bíblico, ¿no? Y a ser perfectos, dice, como el Padre Celestial. Como el Padre Celestial es Pero perfecto. Sor Josefa Menéndez, que fue muchas veces al infierno, cuenta en ese libro tan hermoso que tiene sobre el corazón de Jesús, que las manos de los sacerdotes brillaban en el infierno por haber consagrado. Oh, es terrible.
Por eso dice la Biblia que a mucho se le da, a mucho se le pedirá. Así es. A mí me impresionó mucho en el libro de María Sima sobre con las apariciones de las almas del purgatorio, cuando se le aparece un papa, creo que era un Pablo III, alguno de esos de hace 500 años, a pedirle oración. Un papa haya metido 500 años en el purgatorio, en unas penas terribles, pues, ¿no? El que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Así como Juan Pablo II pasó al cielo porque se le apareció al niño de Yugoslavia. Qué linda. Y le dijo, la Virgen le dijo, mi hijo ya está conmigo. Amén. Ese debió pasar rápido, ¿no? La tarea. Maravilloso. Qué lindo, ¿no? Son los regalos que suele Juan conceder Pablo. el Señor Jesús. Entonces, orar por las almas y orar por las almas del purgatorio es Así muy es. importante, ¿no es cierto? Así es, doctor. Por las almas del purgatorio es obra de misericordia gigante. Y ofrecer eucaristías por ellas. Claro, y los amigos y los... Yo tengo unos testimonios muy grandes, un día contaré algunos testimonios. Qué bonito. De las experiencias que he tenido con las almas del purgatorio, y eso Qué que bien. yo no tengo mucha experiencia. Bueno, Agustín, cuénteme de San Miguel Arcángel, que es que San Miguel Arcángel aparece en Daniel 12 y en Apocalipsis 12 y en San Judas, en la carta de San Judas. Aparece 3 veces en la Biblia, pero ¿cuáles son las 3 misiones que tiene San Miguel Arcángel? Son bien interesantes. Recibí un mensaje en donde decía, invoquemos a San Miguel Arcángel en este final de los tiempos. Daniel 12:1, sí. Perfecto. San Miguel Arcángel tiene una gran misión en este tiempo de la tribulación y en este final de los tiempos. Ángel del final de los tiempos, ángel vencedor del anticristo y ángel del último juicio. San Miguel Arcángel es aquel que en el momento de nuestra muerte nos acompaña al momento del juicio. Del juicio, luego al purgatorio. Los que van al purgatorio. Los que van al purgatorio y después nos llevan ya a una de las moradas, al cielo. Hay una coronilla, doctor Rafael, bien interesante, que es una coronilla de invocación, de pedir el auxilio, la protección de San Miguel Arcángel, que precisamente hace referencia a esas 3 características bíblicas. Sí, es un arcángel, un principado muy apocalíptico, realmente está con la Virgen luchando en el final de los días contra los ángeles caídos. Y está trabajando arduamente. En Daniel 12:1, cuando habla de la gran tribulación, que ya estamos entrando en la purificación del mundo. Así es. Estamos muy cerca, pero Así muy es, cerca. bien cerquita. San Miguel, el príncipe, defenderá a mi pueblo de Dios en tiempos de extrema calamidad, de extrema tribulación. O sea, la devoción de San Miguel Arcángel es muy importante, bien recta, bien dirigida, rezando las oraciones de la iglesia, no las que están inventadas por allá afuera. Porque supe de un caso de posesión en Pereira de una señora que le dieron el nombre de un ángel y resultó un ángel falso, un ángel caído, y empezó a invocarlo como si fuera un ángel verdadero y terminó poseída. Ojo con los nombres de los ángeles, tengan mucho cuidado. Muy bien, San Miguel Arcángel, seguimos hablando, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Bueno, es importante, ¿no? Hablemos de una cosa muy importante. Hay algo, la Virgen le ha dado algo como para defendernos en estos tiempos, como una coronilla para defendernos de los ataques del maligno. Perfecto. Hoy hablamos de eso, ¿no? Hoy hablamos de ella. Es una coronilla de protección y de liberación. Dice la Virgen María que orándola diariamente y en estado de gracia, por supuesto, el enemigo no podrá hacernos daño. Él no podrá tocar ninguna parte de nuestro cuerpo, ni nada espiritual. Dice que es una coronilla que se debe orar en este tiempo de la tribulación y en todos los momentos fuertes de nuestra vida. Es una coronilla que se ora con la camándula, el rosario, y en vez del Padre Nuestro se pronuncia la ejaculatoria de Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y de Santa Ana María Santísima. Y en vez de los 10 Aves Marías se dice, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. En vez del gloria, huir,
poderes malignos, venció Cristo el Señor. Y ya para finalizar, en la coronilla completa se repite 3 veces: corazones triunfantes de Jesús y de María, reinad en mi vida y en mi corazón. Hay 2 promesas bien fuertes. Dice la Virgen María de que nos arropará bajo los pliegues de su sagrado manto y de que San Miguel Arcángel nos resguardará bajo su capa celestial. Bueno, pero entonces me repite, en el Ave María dice, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. En el Gloria al Padre dice, huid poderes malignos. Venció Cristo el Señor. Venció Cristo el Señor. Una vez acá. Un Gloria. En el Gloria. Un Gloria. Y vuelve, empiezo con el Padre Nuestro y las. Bueno, mi amiga de Medellín me la dio al revés. El Ave María Purísima en las Ave Marías. Y el otro en el Padre Nuestro. O sea, da lo mismo, ¿no es cierto? Da lo mismo. Sí, da lo mismo. El otro en el Padre Nuestro. Sigamos a ver. Agustín, ¿esta imagen qué características tiene? El Santo Crucifijo de las Divinas Gracias. Ha crecido y bota aceite. Ajá. Es un Cristo que tiene muchísimos años. Dice Jesús, ha sido preservado por varias generaciones. Man aceite, como usted lo dice, está creciendo. Y él mismo le dio el nombre, Santo Crucifijo de las Divinas Gracias. Hay testimonio, bien, doctor. ¿Y cómo sabe que está creciendo? Personas le han tomado medidas acá en Bogotá, Luisa de Pacheco, y otras personas, y la urnita ya le está quedando pequeña. Y lo más interesante es la sanación. Como el Cristo de Buga. Como el Cristo de Buga. Creció. Lo más lindo es todas estas sanaciones que tenemos ya de testimonios, con exámenes médicos comprobados. La primera sanación que realizó Jesús a través del Santo Crucifijo de las Divinas Gracias fue en un niño de Manizales de nombre Daniel, con una enfermedad degenerativa. Recuerdo que íbamos a hacer una misión a Pereira, entramos a la casa de Daniel, oramos por él y el niño se enfermó. Le empezaron a hacer exámenes y todos apuntaban negativo. Esa fue la primera sanación que realizó Jesús acá. Una sanación de cáncer terminal, sanaciones del oído. En Cali, una niña de 5 años con una enfermedad respiratoria ya crónica, los médicos decían, no sé si la niña se aliviará. Hicimos la oración y cuenta la mamá de que en esa noche ella empezó a botar flema y después recibí el correo electrónico contando de la sanación física de esta niña con exámenes médicos comprobados. Hay cosas maravillosas en el barrio de La Victoria, donde mi amiga Rosalba en Bucaramanga, esa imagen que llegó de Montechiari, de la Rosa Mística, el primer sábado de mes exuda aceite, y el hijo del alcalde de Bucaramanga, a quien saludo muy cordialmente y cariñosamente, parece que se sanó con ese aceite, un niño con síndrome de Down, un sacerdote con un cáncer en el cerebro. El Cristo de Cochabamba que estudió Ricardo Castañón, el científico, mi amigo, hermoso, en una urna de cristal sudando sangre legítima, real, con ADN. Cuántos Cristos, cuántas manifestaciones de la Virgen llorando sangre, cuántas cosas Dios está haciendo, llamándonos a la conversión. El milagro con que empezamos este programa, espectacular. Y eso no pasa en los musulmanes, ni en los de Confucio, ni en los budistas. No crean esas bobadas. Cristo resucitó y es la única fe verdadera. Cuénteme el milagro de Medellín, de este Cristo que ha crecido, y yo creo que sí, porque yo lo conocí más cortico. Claro que sí. También el aroma que emana, ¿no? Un aroma. ¿Desde cuándo empezó el aroma? Desde el año pasado, en que alguien bien conocido, aquí lo tengo a mi lado, me llamó, hice oración por él, y desde ese momento empezó a emanar un aroma a rosas. En Medellín me llamó una señora contándome de que tenía una cirugía al día siguiente. Me dijo, he oído hablar de este Cristo, yo le pido a usted un grande favor.
ore por ese Cristo ahí, telefónicamente, y tengo la certeza, tengo la seguridad de que no voy a necesitar cirugía. Yo me admiré de esa fe y le dije, la felicito, porque tiene la misma fe de la hemorroísa. Aquella mujer que tenía la certeza, aquella mujer que tenía la seguridad de que con tan solo tocar la orla del manto del Señor Jesús quedaba sanada. Efectivamente, al día siguiente, por ahí entre 5:30 y 6 de la tarde, me llamó esta señora llorando y me dijo, el Señor hizo el milagro. Me hice examinar de los médicos que me iban a hacer la cirugía. Los médicos impresionados decían, ¿qué pasa aquí? Le dijeron, es un milagro. Pero más curioso aún es conocer ciertos documentos que han ido saliendo con cuentagotas. Una carta, Eric, por ejemplo. Sí, así es. Hay una carta que envía el propio Mehmet Ali Agca a un periódico de Turquía en el año 79. Él define a Juan Pablo II como el gran comandante de la cruzada y él amenaza con matar al Papa en caso de que Juan Pablo II pise suelo turco, como suelo del Islam, dice él en la carta. Curiosamente, esa carta es enviada a un medio de comunicación, a un periódico, una cadena de periódicos que era bastante prooccidental. Se publica la carta. Hay una reacción por parte del editor a esa carta, el editor contesta en una columna a esa carta de Mehmet Ali Agca y Mehmet Ali Agca lo mata al editor, y es por eso por lo que él está cumpliendo actualmente condena en Turquía, en una cárcel turca, por el asesinato del editor. Bueno, primero, ¿tú qué crees que ocurrió? ¿Quién manejaba los hilos de este títere extraño, si es que era un títere? Porque un loco solo parece demasiado raro, ¿no? Demasiado extraño, demasiado extraño. Bueno, hay diferentes versiones. La versión más extendida, que la han incluso negado grandes estudiosos de la historia del KGB, es que el KGB estaba detrás, utilizó a los servicios secretos búlgaros para establecer contacto con los lobos grises, para matar a Juan Pablo II por la intervención del Estado Vaticano, que fue muy importante, para acabar con el gobierno procomunista de Jaruzelski en Polonia y apoyar al sindicato Solidaridad de Lech Walesa. Luego hay otra versión que está bastante extendida, principalmente a través de Gordon Thomas. Gordon Thomas es uno de los mejores historiadores sobre la historia del espionaje israelí. Asegura él que los lobos grises estaban financiados por Irán y que fue simplemente una orden dada por el ayatolá Khomeini para matar a Juan Pablo II. Esa es otra de las versiones que se cuenta, que lo cuenta principalmente, lo defiende Gordon Thomas. Pero todo sigue siendo un misterio. Por cierto, que estamos viendo imágenes de una serie de documentos, de páginas web, Archivo Vaticano. Parece que, bueno, también hay mucha fascinación con este asunto, cuántas cosas se guardan ahí. Dicen que ahora algunas se van a poner a la luz. ¿Tú conoces esta historia, Eric? ¿El Archivo Vaticano tendrá tanto como se cuenta? ¿Se puede ver realmente? Es que quiero que los oyentes y telespectadores de Cuarto Milenio lo sepan. Sigue habiendo unas áreas que jamás probablemente sean conocidas por nadie, ¿no? Tú, para poder acceder a la Biblioteca Vaticana, necesitas primero un permiso o una identificación de que eres un investigador. Tienes que presentar bastantes cartas importantes de gente importante que te recomiende para entrar en la Biblioteca Vaticana, que es, digamos, la parte pública del Vaticano. Otro de los documentos muy importantes que necesitas es una carta de tu párroco, donde dice que tú eres un buen católico, eres un buen cristiano y puedes tener acceso a ese departamento vaticano. Una vez que lo has conseguido, puedes acceder a cierto sector del Vaticano. ¿Por qué? Porque el Vaticano no tiene una... Juan Pablo I tuvo desde siempre una actitud desafiante contra la desmedida acumulación de riqueza que ejercía el Vaticano y luchó durante toda su carrera por una iglesia humilde, apartada de los sectores más conservadores del catolicismo. Un uomo che ha mostrato un aspetto di un Dio misericordioso, dolce, comprensivo, amabile, mite. Abbiamo bisogno di queste figure che ogni tanto non ci fanno dire ma in che brutto mondo siamo capitati, tutti arrabbiati, tutti superbi, tutti vogliosi di chissà che cosa. Estaba dispuesto a vivir el Evangelio como Papa, no solamente a cumplir el concilio, sino a vivir el Evangelio con sencillez. Teniendo en cuenta ese compromiso y esos enfrentamientos, la muerte súbita de Juan Pablo I trajo aparejados de manera inevitable muchos interrogantes y un alto número de hipótesis contradictorias.
Per quanto riguarda la morte di Papa Luciani c'è chi dice che è stato assassinato. C'è chi risponde che questa è una leggenda del tutto impossibile che venga assassinato un Papa. A chi risponde così io dico ricordiamoci che soltanto 3 anni dopo al Papa successivo stavano per assassinarlo in piazza San Pietro. Albino Luciani era una persona que desde joven había llevado una vida saludable y deportista. Realizaba ejercicios físicos, extensos paseos en bicicleta, caminatas por las montañas y se cuidaba en las comidas. Albino Luciani era una persona de bajo riesgo cardiovascular en general. Cualquier persona hipotensa es una persona que sufre pocos infartos, que tiene pocos problemas de hemorragias, no solo cerebrales, sino sobre cualquier otro órgano, que tampoco realizaba comidas copiosas, que no tenía antecedentes de arteriosclerosis, o por lo menos parámetros bioquímicos en la sangre que nos hicieran pensar en que pudiera tener el colesterol alto, los triglicéridos altos, los ácidos grasos altos, de manera que eso pudiera complicar un poco el estado de sus arterias y de sus venas. I appear to be the only person that went back and talked to the doctors who'd examined him, who'd looked after him, who acquired the medical records on this man. At the time of his death, he was considered by Dr. Daros, who had been his physician for 25 more years or more, not only to be well, but very well. Era una persona que gozaba, al parecer, según los últimos reconocimientos que se le realizaron poco antes del fallecimiento, de buena salud en general. Pero hubo un detalle que no tenía que ver con dietas, ejercicios y medicamentos. Juan Pablo I, al mes de asumir, ya tenía previsto tomar decisiones radicales relacionadas con la política económica del Vaticano. He was an extremely well-informed man about the Vatican corruption. So it wouldn't have taken more than 2 or 3 weeks to confirm what he already knew to be fact and then act upon it. Para Albino Luciani era importante el ejemplo de la Iglesia. El que la Iglesia pudiera aparecer mezclada en negocios y en escándalos económicos, no solamente asuntos económicos, sino escándalos económicos, para Juan Pablo I era muy importante. El 28 de septiembre de 1978, el Papa había tenido un arduo día de trabajo. Antes de pasar a la capilla para sus habituales oraciones nocturnas, Juan Pablo I cenó de manera frugal junto a sus más cercanos colaboradores. La sera stessa in cui sarebbe morto, sono cose che io ho già detto, senza mantenere segreto, ha accusato dei dolori qui, al petto. L'ha detto a noi, eravamo a tavola, verso le 8 di sera. Poi ha detto, li sento, ma sono passati. Abbiamo detto, chiamiamo il medico. No, dice, non c'è bisogno, sto meglio e sto meglio. Poi l'abbiamo accompagnato in camera verso le 9, abbiamo detto, senta, se questa notte avesse bisogno di aiuto, sopra il letto c'è, noi diciamo in italiano, un pulsante, un switch, you can get it, you can move it, you can call us. But he was calm. And he said, as he went into his bedroom, they said, we'll see you tomorrow, Holy Father. And he used the Italian for, if God allows, and closed the door. El Papa solía despertarse todos los días a las 4 de la mañana, pero esa madrugada las cosas cambiaron. Sorta Vicenzina Taffarel, che quando non lo vide all'appuntamento solito in cappella per la celebrazione della messa alle 5 del mattino, si preoccupò e andò a bussare un'altra volta, vide questa tazzina di caffè che era già fredda e il Papa dunque non era uscito a bere un caffè. Intorno alla muerte de Juan Pablo I, la primera hipótesis que se dio... Una ley de desclasificación de documentos, como tiene todo Estado democrático. Estados Unidos tiene 50 años a partir de un documento clasificado, España creo que tiene 100 años, etc. El Estado Vaticano no. Entonces luego tiene un departamento que es el Archivo Secreto Vaticano. El Archivo Secreto Vaticano es donde están introducidos todos los documentos que el Estado Vaticano no quiere que nadie lea.
solamente a ese acceso tienen acceso solamente el Papa, a ese archivo secreto vaticano, el secretario de Estado Vaticano y el cardenal que dirige la Congregación para la Doctrina de la Fe. Una cosa, Eric, tú has escrito este libro, que recomendamos por supuesto, La Santa Alianza, 5 siglos de espionaje vaticano, una historia muy poco conocida. Muchos documentos de estos espías vaticanos, a lo largo de los últimos 500 años, iban en ese archivo. Y yo te pregunto a ti te dan permiso, como investigador, periodista, entrar en el archivo vaticano, en ese lugar secreto? ¿Qué es lo primero que buscarías de cualquier tema vaticano? Quizá sobre el atentado de la Plaza de San Pedro, o cualquier otro, ¿no? O cualquier otra historia. Claro, es que tú piensas que hay archivos... ¿Pero tú dónde irías exactamente? Bueno, al 13 de mayo, por ejemplo, para saber a ver qué fue lo que le dijo principalmente a Aliasca en aquella reunión de diciembre del 83. Yo para escribir este libro pedí en 14 ocasiones la entrada en la Biblioteca Vaticana, no en el archivo secreto. ¿Qué te dijeron? Y en las 14 ocasiones me mandaron, incluso, bueno, tengo guardadas las cartas, pues por ejemplo que estaban en Reformas, que en ese momento el bibliotecario jefe, que es un español, un abate español, no estaba en ese momento disponible para ayudarme en los documentos que necesitaba. Es decir, me dieron unas grandes respuestas diplomáticas vaticanas. Eric, espero que en el futuro, y que vengas a contar la Cuarto Milenio, sepamos más secretos vaticanos y sobre todo sepamos lo que empezábamos preguntándonos todos. ¿Qué conversación hubo entre el Papa y Aliasca? ¿Por qué el resultado de esas palabras que hacen palidecer al Papa son secreto eterno? Quizá un día lo descubramos. Eric, bienvenido y gracias. Es tu casa y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Hoy vas a ver un documental exclusivo que hicimos viajando a Londres, a Roma y a Madrid. Viajamos a esas 3 capitales europeas para tratar de revelar un interrogante. El interrogante en rigor está en el título del documental. El documental se llama Juan Pablo I, muerte o asesinato. Vos pensás que este Papa llegó al poder del Vaticano para transformar la Iglesia. Veníamos de Pablo VI y la idea era que Juan Pablo I transformara a la Iglesia, que la acercara a la gente, que permitiera tener más claridad en sus finanzas y en definitiva cuando puso en marcha todo eso, murió. Tuvo 33 días en el papado. Entonces la pregunta básica es, ¿se murió de muerte natural o lo asesinaron? No estaba en condiciones físicas para enfrentar tanto peso, tanto poder, tantos intereses encontrados, o en definitiva una conspiración montada por los sectores más oscuros del Vaticano, la mafia y la logia P2 terminaron con él. Entonces lo que vas a ver a continuación es este documental exclusivo, Juan Pablo I, muerte o asesinato. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Albino Luciani murió la madrugada del 29 de septiembre de 1978, apenas 33 días después de haber asumido el papado con el nombre de Juan Pablo I. Su muerte conmocionó al mundo entero. El Vaticano dijo que se había tratado de un infarto, pero la versión oficial fue de inmediato puesta en duda y el escándalo pisó la Santa Sede. Un escándalo que todavía hoy sacude a la Iglesia. The Bible says, seek ye the truth and the truth will set you free. Maybe that's a page that the current Pope has forgotten to look at lately. I mean, we should direct him towards it. There's very little truth. I mean, what was it? I quote Luciani saying in the book, during those 28 days, he said, I found 2 things in short supply inside the Vatican. One is truth and the other is a good cup of coffee. Las investigaciones que se llevaron a cabo por la muerte de Juan Pablo I dejaron al descubierto los enfrentamientos que ocasionaron las decisiones que el Papa había tomado durante su breve reinado. Le habían creado muchos enemigos y demasiado poderosos. Rappresentava una visione meno pessimistica sulla realtà di quel momento.
Io vorrei ricordare per esempio che Luciani, che aveva questa fede molto tradizionale, però delle idee molto chiare per quanto riguarda la dottrina sociale della Chiesa. ¿Por qué tiene esta actitud el Vaticano de falta de transparencia? Yo creo que porque está ocultando algo importante, y son esos escandalosos negocios vaticanos.